el Ayuntamiento de Brujas en la presentación de un libro de un mercader canario que se da a conocer en Brujas por primera vez, y fue un acto muy interesante y había unos cuantos historiadores, entre ellos el profesor John Gerard. Con lo cual le ofrecí venir a la económica y veo que se cumple el objetivo un año más tarde, con lo cual me alegro mucho y lo quiero compartir con ustedes. Quiero agradecer a la Casa de Colón y a su directora y al Cabildo de Gran Canaria por la inclusión de la Real Sociedad Económica en estos actos. Nos hubiera gustado poder participar más intensamente, pero los recursos económicos son no pocos, sino menguantes, con lo cual tenemos una participación modesta. Muchísimas gracias también a la profesora Ana Viña, que ha dirigido y que coordina este ciclo, y que yo le voy a dar ahora la palabra para que haga la presentación del profesor John Everard. Buenas tardes, continuando con el ciclo y tal como aparece en el programa, tenemos la satisfacción de presentar al profesor John Everard, uno de los mayores especialistas, sin ninguna duda, de lo que es la historia colonial y marítima, y que afortunadamente cada vez que lo invitamos a un pequeño curso, a una jornada, si sus quehaceres se lo permiten, pues quiere venir a compartir con nosotros su conocimiento. El profesor Everard, como ya he dicho, es especialista en comercio internacional y transatlántico, y no solo se ha ocupado de esas relaciones con lo que sería el mundo africano, la India, Brasil, sino que ha dedicado algunos estudios muy interesantes a algo que nos afecta directamente, que es el caso de Madeira y el caso de Canarias. Conocíamos hasta ahora pues algunos de sus estudios más genéricos, algunos más específicos sobre la isla de La Palma, y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar su sabiduría, hablando de un tema que para Gran Canaria es excepcional, y también enlazando con esa temática azucarera y con un personaje hasta cierto punto desconocido. Es verdad que hay algunos trabajos muy interesantes, pero pocas veces se le ha dedicado una monografía como sin duda merece. Como lo importante es oír al profesor Everard, pues darle las gracias, especialmente ahora que estamos aquí en la Real Sociedad Económica, como dije esta mañana, agradecerle esa colaboración y por supuesto darle la bienvenida otra vez al profesor Everard. Muchas gracias y cuando usted quiera. Gracias. Bueno, en vez de quedar en la caldera voy a subir al pico de Bandama. Buenas noches, y me alegro que el auditorio es tan numeroso. Se lo explico porque la figura, mi héroe, es bastante conocido. Pero antes de presentarle, quería en guisa de preámbulo tocar dos aspectos. Mi héroe, Daniel Bandama, después de unos años en la escuela, aquí en Las Palmas, todavía no pude hablar correctamente el castellano. Al contrario, yo, naturalmente, solamente de pasaje aquí, unas veces o tantas veces, siempre hago faltas. Me equivoco de vez en cuando y les ruego excusármelas. En segundo lugar, tengo que agradecer a unos personajes aquí presentes por esta invitación. El señor Thomas van der Walle lo ha explicado. Nos hemos encontrado en la cuña de su familia, es Brujas. La colega palmera tenerifeña, es mixta, Ana Viña, con quien tengo un eslabón muy suave, el azúcar. A la señora Elena Acosta, la secretaria de la Casa de Colón, mi hogar simbólico en la isla con mayúscula, como los documentos los escribían, y a dos colegas gran canarienses
Elisa Torres, que aquí presente, y su marido Manuel Lobo, porque me han mostrado el camino científico hacia la caldera de Bandama. En efecto, ¿cuáles son las fuentes utilizadas? Naturalmente son archivos en orden degresivo. Aquí en Canarias, Las Palmas, protocolos notariados. Afortunadamente se conservó el testamento de Daniel Bandama de 1602, él murió 7 años después. Este testamento ha sido resumado, utilizado por Elisa Torres en una monografía publicada en su libro Burguesía Mercantil en Canarias Orientales. Es un aspecto familiar porque su marido, Manuel Lobo, publicó documentos sobre el tráfico entre Canarias, Gran Canaria e Indias. También aquí, el Museo Canaria, donde se conserva el expediente inquisitorial de Daniel, lamentablemente muy fragmentario y muy mutilado. Por otra parte, acá, en Flandes, los archivos municipales de Amberes tienen colecciones genealógicas y tenía la suerte la semana pasada de encontrar el abuelo de Daniel Bandama. También hay certificaciones mercantiles. Daniel Bandama, correctamente en flamenco, en neerlandés es Van Damme con V en 2 palabras. ¿Cuál es su origen, su procedencia? Un personaje clave en su vida fue el abuelo paterno, que se llamó Cristóbal, de manera que Christoph es alemán. Efectivamente, este abuelo fue un mercader alemán, natural de Braunschweig. En su testamento escribe Stalinson, que no he encontrado. En Amberes se indica Braunschweig, al sur de Hamburgo. Este mercader Christoph Van Damme, versión flamenco, residente en Amberes en 1553, donde vivía una importante colonia mercantil alemana. Y este abuelo fue derrochador, gastó no solamente su fortuna, explicaré en qué circunstancias, pero también su reputación y casi su energía, porque tenía 2 niños naturales legitimados, una hija de 27 años en 1553 y un Daniel, que le llamaré Daniel el Viejo, nacido hacia 1534. Este Daniel, es decir, el padre del Daniel que vivió aquí, Daniel el Viejo, se casó en Amberes con una alemana también, bastante joven. Tenía 2 hijos, un hijo que ha aparecido en Tenerife, pero tengo dudas que es un hermano, pero el otro es Daniel Bandama, el joven, que vivía aquí, nacido en Amberes, probablemente 54-55. Su padre falleció a los 28 años. Daniel tenía 8 años en este momento. ¿Qué pasó con la madre? No lo sabemos. Suponemos que Daniel fue huérfano y ha sido puesto bajo tutela de su abuelo, que sobrevivió a su propio hijo, Daniel el Viejo. Este abuelo envió su nieto, Daniel Bandama, a Canarias. ¿Por qué se emigró? Una cosa, posiblemente, la quiebra del abuelo, porque en los años 50 empezaron las dificultades económicas, sociales, religiosas en Amberes. Seguramente, otra razón es la grave crisis en Flandes, y particularmente en Amberes. Los años 1563-66, entonces emigró
Daniel el Joven. ¿Qué pasó en Amberes? Un conflicto comercial entre la gobernadora Margarita de Parma y los mercaderes ingleses que importaron paños ingleses que tintaron en Amberes. Cortar este tráfico fue desastroso. Además, el invierno siguiente, 65-66, fue extremadamente riguroso. Además, la recesión económica general en Flandes, desempleo, baja de salarios, hambre, etc., acompañado del éxito del protestantismo, lo que provocó una oleada iconoclástica en Flandes. Todos estos acontecimientos son entre los años 62-66. En estas circunstancias, Daniel, que tenía 10 o 11 años, se emigró, o su abuelo tomó la iniciativa de enviarle a Las Palmas de Gran Canaria, donde también vivía una numerosa colonia mercantil flamenco, mercaderes, artesanos, marineros, artilleros. ¿Qué pasó con Daniel? En 64-65 fue alojada en casa de un platero flamenco que se llama Conradi Mayer, y supongo que es un homónimo Mayer, que es alemán, no estoy seguro, pero supongo, que está casado con una canaria. En el taller del platero Conradi Mayer, en este taller, Daniel fue enseñado en dibujar y pintar sobre papel, como dice su expediente inquisitorial, aprender el oficio. ¿Qué pasó después? En la segunda mitad de los años 560, David fue enviado a la escuela. Ignoro qué escuela podría ser, pero tenía dificultades, problemas de adaptación, normalmente siendo mozo desplazado, expatriado en un ambiente completamente extraño. Su carácter era insumiso, lo sabemos. A él lo he mencionado, le necesitó años antes de poder conversar convenientemente en castellano. En la escuela riñó y peleó con los otros alumnos, lo que es normal para su juventud, pero a otro aspecto, por palabras impertinentes, opiniones imprudentes sobre la fe católica, muy peligroso, y la situación política en Flandes, en Alemania, sería más tarde convocada por la Inquisición, el Santo Oficio. Salió de la escuela alrededor de 1570 y entonces el platero, lo mencionaré, se fue a Indias. David se instaló en otra casa con taller, un zapatero. Durante 8 a 9 meses debía emprender el oficio de zapatero, porque esta mudanza, lo mencionada, su maestre anterior, el platero flamenco, se prepara para partir a Indias, a tierra firme, Cartagena, Río de la Hacha, Santa Marta. Sabemos dos documentos, conocemos dos documentos. En 71, como señor y capitán de un navío, lo que es cómico para mí, porque un platero que está mencionado como señor y capitán de un navío, pero nunca salió porque durante un temporal en el puerto de las Isletas naufragó, se hundió este barco. 3 meses después, otra vez como maestro otronado, con un cargamento de vino y mercaderes pasajeros, mercaderes ambulantes, los llamamos cargadores, se fue para India. Y Daniel, oficio de zapatero, zapatero a tus zapatos, no. Alrededor de 72, tuve 18 años, llevó su comercio propio, poniendo una tienda cerrada porque alquila un
un parte de una herrería para instalar su tienda. Tenía un compañero canario, Luis Arias, un mercader ambulante, que, sabemos del documento inquisitorial, se trasladó ambulante, se marchó para Flandes para vender acá vinos. Quizás junto con Daniel, no está muy claro. En Gran Canaria y en Amberes, los dos se riñaron. Discordia comercial sobre la venta de pequeñas cosas, copas de cristal, cueros de cabra, vinos demasiado caros, etc. Este conflicto, normal entre mercaderes, supongo, entre los dos socios, culminará en la denuncia calumniaria delante de la Inquisición. La Inquisición le invita o lo encarcela en 75, pero ya tenemos dos testimonios de los años 72, 71, 72. Testimonios prestados anteriormente en Tenerife, con motivo de la visita inquisitorial por Ortiz a Funes. El resultado de estos testimonios y de la denuncia de su socio, Daniel fue encerrado en la cárcel aquí en Las Palmas durante casi un año, de mayo 74 hasta mayo 75. Encarcelado, fue en prisión a puertas abiertas, porque el vigilante, el guardia, muy negligente, dormió en su casa privada en vez de la casa en la cárcel. Fue también muy tolerante. Los presos se divirtieron en el patio, porque las celdas no fueron cerradas, organizando escenas burlescas. Un año en la prisión, efecto sobre su salud, supongo, porque en mayo 75 fue internado en el hospital, Daniel. Unos meses después, procesado y puesto en libertad provisoria, supongo, porque lo encontramos de nuevo encerrado unos meses después y finalmente absuelto. Quizás después de este episodio poco reconfortante para Daniel, fundó una familia, casándose con una gran canadiense, Juana de Vera, y nacieron 7 hijos, niños, 4 hijos, el primogénito Andrés, el segundo Cristobal. Ambos serían educados, formados en Rouen, lo mencionaré en qué circunstancias. Hay un Daniel que se trasladó a Sevilla por estudios religiosos, una oveja negra, Bartolomé, oveja negra porque tenía hija natural, como el abuelo de Daniel el Viejo, ocasionó muchas pesadumbres a su padre, pero con las hijas mejor situación. Ana se casó con el mercader francés, una Margarita ha muerto bastante prematuramente, suponemos, y a Juana la Vera, de Vera, nombre de su madre. Fundó una familia, pero además Daniel acogió en su propia casa, es decir, ofreciéndoles mantenimiento y educación, una prima y un primo flamencos, suponemos llegados o invitados desde Flandes, visto la situación muy difícil en Flandes. También un sobrino suyo, el hijo de su cuñado. Hasta aquí el relato de su vida privada, el origen, aprendizaje, escolaridad, confrontación con la Inquisición, vida privada, vida íntima. El segundo panel, dimidíptico, es la vida de negociante a la vez en Canarias, pero también y más ultramarino hasta colonial y africano.
tenía en Las Palmas una infraestructura comercial, una tienda, posiblemente en Triana, donde vendió tejidos extranjeros importados de Rouen y por tránsito en Rouen de Flandes, otros productos manufacturados, un almacén para depositar la mercancía, una bodega con cascos, casas, una casa privada, una vivienda particular, que con motivo del raid de la invasión del pirata holandés Van der Does en 1599 fue saqueado e incendiada. Además, más tarde, fue propietario de un pequeño navío armador. Sus actividades en este sector, en Canarias mismo, en las islas, operaciones comerciales tradicionales, exportación de vinos y azúcares, importaciones de tejidos, llegados sea por o de Rouen, porque Rouen es el puerto, no es la ciudad comercial, pero tiene un puerto satélite, antepuerto, Le Havre. Estos tejidos son fabricados sea en Normandía, sea en Bretaña, y se llaman ruanes porque son exportados por Rouen. Pero no solamente tejidos, pero trigo también. Trigo de origen flamenco, importado por flamencos, pasando por Rouen, suponemos más de la zona báltica, lo que es normal. Segunda dirección, Andalucía, particularmente Sevilla. Estas relaciones son vinculadas con la vuelta de las flotas de Indias, cuando él empezó a tratar con Indias. En ambas zonas, en Canarias y en Andalucía, mantuvo una red de corresponsales. Por ejemplo, en la isla de La Palma, un compatriota suyo, Cornelio de Ruyter. En Sevilla, un Arnaldo Grave. En la documentación canaria se escribe Grave, es Arnaldo Grave. Conocemos bastante bien este personaje. Es un mercader de media clase en Sevilla que empezó a tratar en Indias, se quebró y ha regresado a Indias, ha vuelto acá. Es una historia un poco trágica. Tercera dirección, intercambios con el noroeste de Europa. Y acá, la plataforma giratoria es Rouen, con su antepuerto de Le Havre. ¿Por qué plata giratoria? Porque desde Rouen se importan o se exportan hacia Flandes o hacia Inglaterra, porque el comercio directo con Flandes es obstruido, porque los rebeldes bloquearon la entrada de la Escalda. En Rouen hay una importante colonia mercantil española, permanentes y transitorios. ¿Y con quién actúa Daniel Van Damme? Con mercaderes en Rouen, también inmigrantes, en mayoría de Dieppe, que es en el estrecho de la Mancha. Son mercaderes protestantes. Curiosamente, tenía simpatía por ellos, no sabemos. Tenemos unos ejemplos. Dos hermanos, Thomas y Nicolas Chauvin, es correctamente Chauvin, que son activos en Rouen desde 1577, grandes importadores de alumbre italiano. El alumbre se necesita en el tratamiento de los tejidos para teñir, para fijar la tinta. También importante azúcar canaria. Lógicamente exportadores de lienzos normandos y bretones, los llamados ruanos, entre otros hacia Canarias. Y también Rouen, como explicado, el comercio intermediario entre los Países Bajos españoles, Amberes y
la península y las Islas Canarias. Para Daniel, estos años de 76 hasta 84 son la época del florecimiento de los negocios. Acá ha acumulado su primer fortuna. Con un mercader protestante, uno de los hermanos Chauvin, Thomas es un personaje de confianza para Daniel. Daniel envía sus dos hijos mayores, confió sus dos hijas mayores a Thomas Chauvin, y está en compañía con su hermano Nicolás, para educar, aprender el francés, como los flamencos enviaron sus hijos aquí, e instruir en el comercio. Porque su idea del Daniel era que el mayor continuara en sus negocios. También Daniel Van Damme tuvo compañía comercial con los hermanos Chauvin, y también con otra que es difícilmente a identificar, se llama Lorca Floria Castra, es la viuda probablemente de su socio, de Daniel, que se llama Michel Mariage, suponemos. 2/9 partes de esta compañía para Daniel, la mayoría para la viuda de Mariage. A mediados de los años 80, cuando el comercio con Rouen se aflojó. ¿Por qué se aflojó? A consecuencia de una guerra que se llama la Guerra de la Liga Católica contra los protestantes en Francia, a partir de 85. ¿Y qué pasó? Daniel se lanzó en otro tráfico, el tráfico colonial con Indias. En 1586 y 97 participó bajo fórmulas diferentes en 9 campañas hacia Indias. ¿Qué fórmulas? Sea cargando por su propia cuenta vinos, vinagre, conservas, arrope, quesos, frutos de tierra. Sea bajo la fórmula mercaderías fiadas, es decir, cargado a su riesgo hasta el destino con un premio muy interesante, 30-20% a pagar en Indias. En ambos casos, sea cargado, sea fiado, el destino era, los documentos lo dicen, que Manuel López ha publicado, toda la costa de tierra firme, mayormente la isla de la Margarita, adicionalmente Cartagena, Coro y Caracas. Otra forma de participar es prestar capital también a riesgo a un capitán para aparejar su navío, esta vez con destino San Juan de Ulúa, Veracruz actualmente, es decir, las flotas hacia México. En uno de estos casos, el cargamento fue acompañado por sea un criado suyo, tenemos 2 nombres, Pablo Bernal, puede ser un flamenco, pero seguramente Juan Constante es un flamenco. Sea acompañado por un cuñado suyo, acompañado de un esclavo, que no solamente es un servidor, pero funciona de grumete, y van a vender un poco ilegalmente en Indias. Y últimamente, a partir de los años 97 hasta 1608, 5 veces acompaña a su hija mayor los navíos hacia Indias. Una orientación que en Canarias ya se practicó desde principios del siglo XVI, el tráfico muy exótico, comercio en esclavos negros. Esclavos negros que se compran no en la costa africana misma, pero en el archipiélago de Cabo Verde. Cabo Verde, donde hay una factoría, donde hay corresponsales. Daniel Van Damme tiene un portugués que de vez en cuando aparece aquí en Las Palmas, Álvaro Quaresma, y a él son consignados las mercaderías para comprar o trocar esclavos negros, sea en Cabo Verde, sea, como se llama, en los ríos de Guinea. Actualmente se llama esta zona Nigeria, el Biafra y todo esto.
En 88, Daniel tiene la intención de comprar él mismo, suponemos, con esclavos negros. ¿Por qué? Encargó a su cuñado, Hernando de Trigueros, enviándolo a Lisboa para le solicitar acá el permiso para sacar 70 esclavos de los ríos de Guinea y llevarlos por vía de Gran Canaria a Indias. No sabemos si logró. A principios del siglo siguiente, entre 1604 y 8, Daniel fue interesado en 7 expediciones hacia Cabo Verde, consignatario acá Álvaro Quaresma, el portugués, enviando mercancía con un sobrecargo, su sobrino, el hijo de Hernando de Trigueros, sobrino se llama Alonso Trigueros, firmando de vez en cuando contratos de fletamento, es decir, a la ida, entre estas dos fechas, 4 años, 5 años, un total de 1040 toneladas es la carga, pero la carga representada por mercancías diversas, ropa, un tejil tradicional para canjear, para trocar esclavos, vino, harina y frutos. Y a la vuelta, al retorno de viaje, esclavos y cueros. Adicionalmente, en la misma dirección, una vez Daniel se interesó a la pesquería. La pesquería es lo que se dice en la costa de Berbería, para localizarla actualmente, es Marruecos del Sur, esta zona que antes se llamó Río de Oro española, que ha sido acaparado por el rey anterior, Marruecos, entre Agadir, Cabo de Guerre y Río de Oro. Una vez, Daniel envió un navío hacia Berbería para pescar y salar acá lo que coge. Acumula fortuna. Acumular fortuna es un arte. Preservarlo como hoy es un problema. ¿Cómo ha resuelto Daniel? ¿Cómo ha protegido su fortuna? En menos grado, invirtiendo en operaciones financieras, con rentabilidades insignificantes, que aportan un prestigio social y que son económicamente para sus negocios interesantes. En primer lugar, menos importante, son rentas. ¿Qué son rentas? Rentas son tributos que agravan casas o tierras. No necesariamente su propiedad, pero puede comprar una renta y la casa es propiedad de otra persona. Y se puede heredar la renta. Más interesantes para él son arrendamientos de cargos públicos. Sabemos que durante 6 años, de 89 hasta 95, Daniel fue administrador de los derechos del almojarifazgo y de las tercias. Un cargo que le ocasionó pleitos, dificultades, pero también generó una posición importante, primordial en la sociedad, en el mundo comercial. Lo más importante para preservar fueron inversiones como hoy, en esta crisis de los bancos, la mejor inversión es en bienes raíces, supongo. Él también invierte, compra bastantes bienes raíces, bienes inmuebles. Es una solución segura. Diversificar su capital y además obtener rendimiento. ¿Qué quieres más? Y además se combinan bien estas inversiones con sus negocios de exportación. Primer sector, tierras. Plantaciones de azúcar. La compra es normalmente combinada con el derecho
de unas horas significantes, un volumen garantizado de agua para regar. Compro cañaverales en Arucas, en Firgas, donde tome agua de la sequía real, en Moya, o formó una compañía con unos dueños de ingenios, lo que es más seguro que hacerlo él mismo. También tenía ganado, pero este ganado siempre está puesta a renta en una serie de arrendatorios, reses vacunas y cabras. Lo más espectacular, y que ustedes conocen bien, es la compra de viñedos, un sector particularmente para sus negocios en vinos. Muy cerquita, en el valle de Ginamar, compró en 2 casos, en el total de 120 fanegas, trasladado en medidas agrarias actuales, 3,5 hectáreas de viñedo. No solamente viña de sequero sin irrigación, también zumaque. Zumaque se necesitó para tratar los cueros, pero también supongo para hacer vinagre. Almendros hasta un colmenar acá. Pero el más espectacular es la explotación de la caldera de Bandama, que está descrito en ese testamento de 1602. Fue muy enfermo, sin embargo vivió 7 años más. Está mencionado ampliamente, tú lo has publicado, en cómo ha procedido para explotar la caldera de la Bandama. Ha plantado la viña, el valor total de su investigación, de su invertimiento es 4.000 ducados. La mitad está invertido en 9 plantaciones de viña. ¿Qué tipo de viñas? La Malvasía. La Malvasía es importado, la cepa de Madeira, o quizás de Sicilia, originalmente de Grecia. Monemvasia, la Malvasia viene de la región al sur del Peloponeso. Monemvasia, se llama la Malvasia, y él dice, la Malvasia da bien, mejor que otro viñedo, promete mucho por la gran fertilidad de los racimos, y el tiempo abajo en la caldera la ofenda muy poco, y tengo que poblar de unos otros majuelos. Al contrario, el verdillo, supongo que es el vino que se llama en portugués el verdelho, y me parece que puede parecer un poco al vino verde que está actualmente en Portugal. El verdillo dice, da muy poco, será menester hacer una bodega abajo para encerrar en el esquilmo. No entiendo muy bien qué es su plan. Toda esta plantación se sitúa alrededor de 1600. Él plantó seguramente las primeras vides en el interior de la caldera. No solamente viñas, pero también casas, una bodega, unas lagares. Actualmente hay restos de lagares acá, pero no sé de qué época datan. No solamente en la caldera la viña, pero también lo ha mencionado el zumaca, dará bien. Lo plantó, los zumacas, árboles en la hoya de la entrada. La hoya debe ser abajo, una hoya en la entrada, bajando por el sendero, porque no había carretera. Esta descripción detallada de la caldera, descripción un poco eufórica, demuestra que él ama a esta propiedad y quería conservarlo para su hija mayor, instalar lo que se llama ¿cómo se dice? Un mayorazgo quizás, o mayorazgo, sí, el mayorazgo está reservado al hijo mayor. No sabemos lo que pasó,
recientemente he leído en su libro que su viuda tenía problemas después en los años 1610, pero no puede explicarles. En guisa de apreciación de Daniel Bandama o Vandama, él vivió 55 años. Para nosotros es muy poco, para esta época es más que el mediano. Daniel es el prototipo de un self-made man. Había más inmigrantes flamencos, había más hijos de comerciantes que puestos en Gran Canaria o en Santa Cruz aprendieron acá el oficio y el castellano, pero fueron respaldados por unos parientes suyos. Él llegó aquí casi desahogado, sin respaldas. Se puede imaginar a sus 18, 20 años, chinchado por la Inquisición. Sin embargo, atesoró una fortuna y bienes inmuebles, pero esencialmente bienes raíces. Gracias al comercio, no solamente orientándose a mercados tradicionales como Flandes o Rouen, pero también practicando tráficos especulativos, Indias, África, Guinea y Berbería. Verdaderamente utilizo aquí una descripción que he tomado, he olvidado quién lo ha escrito, es un oficial de una fuente de la época y caracteriza a Daniel como comerciante nato de sangre, realmente. He intentado de hacer un retrato de este Daniel Bandama, del cual nos falta mucha información. Espero que quizás Elisa publicará un día su testamento y todo lo ha encontrado en protocolos. Voy a ver, regresando a Flandes, si hay más en Amberes sobre su padre. Supongo que no, porque su padre falleció a sus 28 años. Su abuelo se quebró. No. Comercio directo con Flandes casi nada, no tengo mucha espera. Usted es mi única espera. Sí. Bueno, gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Everaer por la detallada descripción que nos ha dado de Daniel Bandama. Y siguiendo la dinámica de esta jornada, pues si quieren hacer alguna pregunta. ¿Dónde murió? ¿Dónde? Supongo aquí en Las Palmas, en 1609. Pero yo solamente, algunas cuestiones que te pueden servir. En primer lugar, fue intérprete. ¿Ah, ya? Intérprete de flamenco, tanto ante el Tribunal de la Inquisición como ante las autoridades de la aduana. Por lo tanto, también, por eso, como tú decías que tú no conseguiste hablar, yo creo que Daniel Bandama sí consiguió hablar correctamente el castellano. Sí, pero a la edad de 12, 15 años, después de unos años, de unos años de escolaridad y de vivir entre los canarios, habló difícilmente, correctamente. Pues fue uno de los intérpretes del propio Tribunal de la Inquisición también, después en algunos procesos. En algunos procesos. Luego se convirtió en agente del Cabildo de La Palma y del Cabildo de Gran Canaria en los años críticos para importar cereales e importar pólvora y municiones. Para la defensa. Exactamente. Y en tercer lugar, él dirigió una política estratégica matrimonial. De tal manera que algunos de sus hijos casaron con linajes importantes, por ejemplo con los Manrique, con los Castillo, con los Amoretos, es decir, con lo cual
a través luego de los amorestos sí se consigue directamente formar un mayorazgo, directamente. O sea, por lo cual también él creó una especie de red de políticas matrimoniales de algunos de sus hijos con familias que procedían tanto de conquistadores, como en el caso de los castillos, como en otros casos, por ejemplo, de mercaderes italianos, como eran los amoretos, o de mercaderes burgaleses, como era Manrique. Tengo una pregunta. He buscado en el nobiliario de Canarias, no hay nada. ¿Todavía existe la familia Vandama o descendientes? No. Perduran hasta el 18. El apellido Hasta el existe 18. En Cuba sí existe el apellido Vandama. Pero es un apellido bastante común, ¿eh? Sí. Es Aquí bastante perdura hasta el último que yo conozco es del 18, que es Lorenzo Vandama, casado con doña Juana Western. Y hay además un pleito. Sí. Y tiene solamente un hijo natural. He encontrado un Livinos Vandama en Tenerife, pero su hermano, dudo. John, buenas noches y muchas gracias por la mención que has hecho. Simplemente decirte que que he disfrutado muchísimo, como no podía ser de otra manera, con refrescar la figura de Daniel Vandama, que cuando empecé a trabajar con él se pensaba que Vandama era un topónimo canario, que era de los aborígenes. Incluso contra un catedrático excelente de La Laguna en aquellos momentos tuve yo que apostillar que era que era de origen flamenco, ¿no? Pero en esto que es la historia he estado dándole vueltas a tu charla, al oírte, y es un ejemplo más, y que quizás nos sirva hoy en día, porque la figura de este personaje es un hilo conductor entre Gran Canaria y Flandes, y no deja de asombrarme, a pesar de ser un hecho reiterado, cómo estas islas, estando donde estaban y en la situación que estaban, mantenían, a través de este y otros personajes, esos intensos contactos, no solamente con Flandes, sino lo que era realmente el mundo que interesaba o el mundo importante. Y también quería recoger tu guante y decirte que bueno, que esta colaboración que siempre ha existido tiene que seguir existiendo, y vamos a saber si seguimos desempolvando la figura de Daniel Vandama, tanto desde su parte flamenca como de su parte canaria. Y muchas gracias. Sí, gracias. Más dos. Buenas noches. Esta pregunta va dirigida a usted o a otra persona que pudiera contestarme. ¿Se sabe hasta cuándo perteneció la caldera de Vandama a sus descendientes en este caso? Yo no Porque hoy en puedo día responder. creo que es propiedad del Cabildo, ¿no? Sí. Sí. Como la familia existió hasta el siglo XVIII y como fue en mayorazgo, quizás unas generaciones. Manuel, ¿tú sabes? Hasta el 18 era propiedad de ellos, Sí, de Lorenzo Vandama, sí, que es el último que yo le he seguido la pista. sí. Y las ruinas que todavía no están abajo, ¿datan de la época del XVIII o son posterior? Porque tú no has bajado en Sí, la montaña. sí he bajado, Sí. pero no he excavado. Pero es verdad que las primeras bodegas que se hacen y los primeros lagares que se hacen allí son obra de él. O sea, con lo cual es posible que se fuera remozando sobre lo que ya existía anteriormente. Pero hay otra pregunta al público. Yo tengo unas preguntas más. Pero antes, yo he visto dos dedos. Sí, sí. Dos dedos. Era ¿No? para pasar el micrófono. No. ¿Alguna pregunta más? Realmente, ¿por qué nadie ha pensado en instalarse en la hondonada de la caldera antes de Daniel? No solamente fue una iniciativa anormal, pero original.
¿Realmente fue el primero? Porque las datas se siguieron continuando, se siguieron dando posteriormente. Vamos a ver. La isla de Gran Canaria, a diferencia de la isla de Tenerife y de la isla de La Palma, es la isla que menos el Cabildo acumuló propiedades. Las propiedades eran de los reyes, frente a Tenerife, donde los montes, las montañas, el adelantado se las asoció al Cabildo de la propia isla. Y en Gran Canaria hubo propiedades que no se reparten, sino que continúan. Por ejemplo, en el 17 se dan nuevas datas en el sur de la isla de Gran Canaria, y a fines del 16 la caldera es una data que se da. Lo que no sabemos es que si se le entrega, porque hay una persona anterior que accede a la data, es decir, a la entrega de esa propiedad, que es quien la puede transmitir luego a Daniel Van Damme. Por eso es el retraso en la ocupación de ese territorio, como fue el retraso en la ocupación de gran parte de las tierras del sur de Gran Canaria, o por ejemplo Fontanales, que hoy nos parece que está ahí. Fontanales, por ejemplo, es una data que se da en el siglo XVII, a los amoretos. Por lo tanto, esa es una de las explicaciones por la cual el territorio no se ocupó, porque era realismo. Y no, tampoco he encontrado cartas de naturaleza. ¿Ha sido naturalizado automáticamente? No, hay un expediente en Simancas que cuando él accede a obtener la renta del almojarifazgo, le piden que haga una declaración de naturaleza. Ah, bueno, después de 10 años de casado, claro, y casado con Juana de Vera, descendiente del gobernador Pedro de Vera. Es donde lo que él aporta, digamos, como elemento para que obtener la carta de naturaleza. Sí. Entonces noto que mi ponencia es una incentiva para ambos para escribir la vida de Daniel. Hay un señor ahí al lado de Manolo que quiere preguntar. ¿Quiere preguntar? Ah, perdón. Señor Van Mincio. Con su número. Aquí, primera fila. Ah, bueno. Pues voy a intentar hablar un poco más alto. Después, es una observación, profesor. Después de haber leído, estudiado y un poco trabajado también en la traducción del libro de doctora Ana Viña y escuchando a la vida del señor Van Damme, es que había momentos, funciona mejor todavía, había momentos que pensaba que usted estaba hablando de don Luis Van der Waal el Viejo, porque hay una gran similitud entre estas dos personas, tanto en comercio, en problemas de religión, integración social en el mundo canario de aquellos tiempos, etc. Y es solamente una pequeña similitud. Similitud, sí. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí. Bueno, Flandes, Gran Canaria. Lo juntamos entonces. Sí. Pues nada, mañana continúa el ciclo en la Casa de Colón. Ustedes están perfectamente al tanto de las conferencias, y muchísimas gracias al profesor, a la profesora Ana Viña y a todos ustedes por venir. Muy buenas noches. Bueno, mañana nos vemos. Mañana, ¿tú conoces
Gracias por utilizar su libro. Sí, sí la conozco. ¿Dónde están los llanos? No, esta fotografía estaba arriba, al pie de la caldera. Al pie de la caldera. Sí, cuando tú te asomas, no, hay que ser de frente, te encuentras con un pequeño grupo de casas, pero cuando te metes por ahí una de esas, miras. ¿Por qué se llama Casa Bandama? Yo no sé. Te dijeron que se llama Casa Bandama. Tocamos el programa. Sí, decir que Cada uno puede poner un nombre que le quiera. Entonces, dudo que realmente esta Casa Bandama. Me parece que Sí, eso No, está arriba. baja y arresta. Sí, abajo hay bodegas y hay lagares. Yo creo que en la época de eso, lo que pasa es que luego sobre eso se reivindica esa Continuando con el ciclo y tal como aparece en el programa, tenemos la satisfacción de presentar al profesor John Everay, uno de los mayores especialistas, sin ninguna duda, de lo que es la historia colonial y marítima, y que afortunadamente cada vez que lo invitamos a un pequeño curso, a una jornada, si sus quehaceres se lo permiten, pues quiere venir a compartir con nosotros su conocimiento. El profesor Everay, como ya he dicho, es especialista en comercio internacional y transatlántico, y no solo se ha ocupado de esas relaciones con lo que sería el mundo africano, la India, Brasil, sino que ha dedicado algunos estudios muy interesantes a algo que nos afecta directamente, que es el caso de Madeira y el caso de Canarias. Conocíamos hasta ahora pues algunos de sus estudios más genéricos, algunos más específicos sobre Rosso. Se lo explico porque la figura, mi héroe, es bastante conocido, pero antes de presentarle, quería en guisa de preámbulo tocar dos aspectos. Mi héroe, Daniel Bandama, después de unos años en la escuela, aquí en Las Palmas, todavía no pude hablar correctamente el castellano. Al contrario, yo, naturalmente, solamente de pasaje aquí, unas veces o tantas veces, siempre hago faltas. Me equivoco de vez en cuando y les ruego excusármelas. En segundo lugar, tengo que agradecer a unos personajes aquí presentes por esta invitación. Al señor Thomas van der Walle lo ha explicado. Nos hemos encontrado en la cuña de su familia, es Brujas. La colega palmera tenerifeña, es mixta, Ana Viña, con quien tengo un eslabón muy suave, el azúcar. A la señora Elena Acosta, la secretaria de la Casa de Colón, mi hogar simbólico en la isla con mayúscula, como los documentos los escribían, y a dos colegas gran canarienses, Elisa Torres, que aquí presente, y su marido Manuel Lobo, porque me han mostrado el camino científico hacia la caldera de Bandama. En efecto, ¿cuáles son las fuentes utilizadas? Naturalmente son archivos en orden degresivo. Aquí en Canarias, Las Palmas, protocolos notariados. En el Ayuntamiento de Brujas, en la presentación de un libro de un mercader canario que se da a conocer en Brujas por primera vez, y fue un acto muy interesante, y había unos cuantos
historiadores, entre ellos el profesor John Everard. Con lo cual le ofrecí venir a la Económica y veo que se cumple el objetivo un año más tarde, con lo cual me alegro mucho y lo quiero compartir con ustedes. Quiero agradecer a la Casa de Colón y a su directora y al Cabildo de Gran Canaria por la inclusión de la Real Sociedad Económica en estos actos. Nos hubiera gustado poder participar más intensamente, pero los recursos económicos son no pocos, sino menguantes, con lo cual tenemos una participación modesta. Muchísimas gracias también a la profesora Ana Viña, que ha dirigido y que coordina este ciclo, y que yo le voy a dar ahora la palabra para que haga la presentación del profesor John Everard. Buenas tardes, de la isla de La Palma, y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar su sabiduría, hablando de un tema que para Gran Canaria es excepcional, y también enlazando con esa temática azucarera y con un personaje hasta cierto punto desconocido. Es verdad que hay algunos trabajos muy interesantes, pero pocas veces se le ha dedicado una monografía como sin duda merece. Como lo importante es oír al profesor Everaer, pues darle las gracias, especialmente ahora que estamos aquí en la Real Sociedad Económica, como dije esta mañana, agradecerle esa colaboración y por supuesto darle la bienvenida otra vez al profesor Everaer. Muchas gracias y cuando usted quiera. Gracias. Bueno, en vez de quedar en la caldera voy a subir al pico de Bandama. Buenas noches, y me alegro que el auditorio está numeroso.